a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, como les dije, me gustaría hablar sobre este tema que es la adoración familiar. Y quisiera decir antes que la palabra hebrea en la Biblia, adoración o adorar, lo que significa es postrarse, inclinarse, agacharse. O sea, cuando nosotros hablamos de adoración, nos referimos a la actitud del corazón con que nos dirigimos a Dios, con que nos postramos a Dios. Vamos a Él humillados, inclinados, postrados delante de su presencia, para alabarle, para glorificarle, para adorarle, como lo dice la palabra. Entonces, cuando nos inclinamos delante de Él, nosotros reconocemos quién es Él, reconocemos su grandeza, ¿cierto? Reconocemos su poder, nos impresionamos con su gloria, con su majestad, con su grandeza, y también reconocemos nosotros quiénes somos. Reconocemos nuestra pequeñez delante de Dios, ¿cierto? Que no somos nada delante de su presencia y reconocemos cuán inmenso es Él. No sé si usted recuerda a Salomón cuando él construyó el templo de Dios, ¿cierto? Y hablando de Dios, hablando de la presencia de Dios en el templo, él dice, los cielos de los cielos no te pueden contener. Es tan grande el Señor, ¿cierto? Que cuando vamos en adoración a Él, nosotros reconocemos su grandeza, reconocemos su infinitud. David, ¿cierto? Hablando del poder y la majestad de Dios, cuando él estaba juntando los elementos, ¿cierto? Para que Salomón construyera el templo, él le dice a Dios en 1 Crónicas 29, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todo. Las riquezas y la gloria proceden de ti. En tu mano está la fuerza, en tu mano está el poder y la hacer grande. O sea, David iba con un corazón inclinado, postrado delante de Dios, reconociendo quién es Él, quién es Dios y quién soy yo. Entonces eso es adoración. Reconocemos que Él es digno de recibir toda la alabanza de nuestra parte. Y en el texto que leímos ahí en Josué capítulo 24, son casi las últimas palabras de Josué al pueblo de Israel, siendo ya casi de 100 años, ¿cierto? Un hombre avanzado en edad, a punto ya de morir, ¿cierto? De partir a la presencia del Señor. Pero antes de morir, él deja claras sus convicciones delante del pueblo. Él habla de la adoración exclusiva a Dios y la adoración de su familia a Dios. O sea, el pueblo de Israel había sido dirigido después de Moisés, ¿cierto? Le sucede Josué y había sido dirigido por él por largo tiempo. Estuvo mucho tiempo conduciendo al pueblo de Israel, lo introdujo a la tierra prometida, pero ahora, después de conquistar la tierra, después de destruir a los pueblos de alrededor, ¿cierto? Para quedar ahí establecidos en la tierra prometida, ahora ellos tenían que decidir a quién iban a adorar, a quién iban a servir. Y Josué les desafía y les dice, escojan ustedes a quién van a servir. O sea, los dioses a quienes sirvieron vuestros padres o al verdadero Dios. Y ahí Josué dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y la palabra servir aquí también puede ser traducida, ¿cierto? O entendida como adorar, como inclinarse delante de Dios, como adorar a Dios, como glorificar a Dios. Y note, Josué nos dice, yo en mis devociones personales y en mi adoración privada, yo voy a adorar a Dios, ¿cierto? Yo personalmente, cuando lea la Biblia en mi casa, ¿cierto? Voy a adorar a Dios. Muchos padres de familia, ¿cierto? Lo hacen así. En sus devociones personales, adoran a Dios. Y Josué nos dice, allá verá mi familia si sirve a Dios. Yo lo voy a servir, pero mi familia tiene que escoger igual que ustedes. No, él no dice eso. Él dice, yo y mi casa adoraremos juntos al Señor. Todos ustedes pueden apostatar si lo quieren. Todos ustedes pueden desviarse si lo quieren. Incluso pueden inclinarse ante otros dioses, ante Baal. Pero yo y mi casa serviremos a Dios. ¿Puedes sentir, hermano mío, al leer la fuerza de esa declaración? Hay una potente declaración de Josué en ese texto. Incluso si su familia hubiera dicho, no, nosotros no serviremos a Dios, él hubiera dicho sobre mi cadáver, sobre mi cadáver. Él sabía la responsabilidad que Dios le había dado como jefe de hogar. Él y su casa servirían al Señor.
Nosotros, hermanos míos, no podemos asegurar la salvación, la regeneración de nuestros hijos. Nosotros no podemos salvarlos, ¿cierto? Por nuestros propios medios. Oramos y los anhelamos, ¿cierto? Que ellos puedan ser salvos. No podemos asegurar mientras hacemos el culto familiar, la adoración familiar, que ellos le están adorando, sobre todo en la adolescencia, en la juventud, en espíritu y en verdad. Yo cuando oro y leo la Biblia con mis hijos que son pequeños, yo sé que ellos están preguntando con sinceridad, ellos dicen, yo amo a Jesús y lo hacen con todo su corazón, pero en la adolescencia y la juventud no podemos quizás asegurar eso. Es un periodo muy difícil en la vida de los jóvenes. Pero sí podemos asegurar una adoración externa de ellos a Dios, una adoración familiar. Y debemos procurar que con todo nuestro corazón de que esa adoración en ellos también sea interna. Nosotros podemos, sí podemos enseñarles el camino de salvación. Sí podemos enseñarles las sagradas escrituras que pueden transformar su vida. Que un día esas santas escrituras harán una obra de salvación en ellos, que lo harán sabios, como dice Pablo a Timoteo, para la salvación que es en Cristo Jesús. Hermano, Josué tenía que gobernar toda la nación de Israel. Tenía muchas más ocupaciones que tú y que yo. A lo mejor tú dices, no, es que yo soy muy ocupado, no tengo tiempo. Bueno, Josué tenía muchas más preocupaciones y muchas más ocupaciones que tú y que yo. Pero para él no había nada más importante que la adoración a Dios y la adoración junto a su familia. Esa también es nuestra tarea principal a la luz de la Escritura. ¿Puedes tú decir, yo y mi casa serviremos al Señor? Pase lo que pase, cueste lo que cueste. Mientras mis hijos estén bajo mi techo, yo y mi casa serviremos al Señor. Me gusta, le citaba ayer a los jóvenes, mientras me reunía, pudimos juntarnos los jóvenes, algunos jóvenes de Arica y de San Fernando, fue un lindo tiempo el día de ayer. Y yo le decía unas palabras de Mark Dever que escuché hace mucho tiempo y que hoy pegan muy fuerte en mi vida al estudiar esto de la adoración familiar. Y Mark Dever dice, tu iglesia puede tener otro pastor. Y es verdad, yo le decía a los jóvenes, y puede venir otro pastor mejor que yo y que Pastor Juan. ¿Cierto? Mucho más dedicado, mucho más sabio, no sé. Siempre va a haber alguien mejor que nosotros. Pero mi familia, mi esposa no puede tener otro esposo. Y mis hijos no pueden tener otro padre. Entonces mi ministerio principal es mi casa, es mi familia. Entonces la tarea más importante que Dios nos ha dejado a cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros. Hermano, la adoración familiar es de vital importancia para construir hogares sólidos. Y el culto familiar es reunirse cada día alrededor de la palabra de Dios para hablar temas que son de vida o muerte para tus hijos. Si no conocen al Señor, son de vida o muerte para ellos. Si eres un varón encargado de tu hogar y no has enseñado la palabra de Dios en tu familia, si no te reúnes a diario en tu hogar a adorar al Señor, bueno, te aconsejo algo, reúne a tu familia hoy mismo. Pídeles perdón por no enseñar por largo tiempo la palabra de Dios y comienza ahora. Si no sabías, ahora sabes. Comienza. Y no tienes que estar una hora reunido. Con 15 a 20 minutos es suficiente. Pero habla cosas vitales. Habla el evangelio. Y muéstrale a tu familia que eso es tan importante como comer. Tanto más importante. No sé si muchos conocen quizás al pastor Joel Vicky. Él habla mucho acerca de la adoración familiar. Yo empecé a hacer adoración familiar en mi casa por una predicación que hace un par de años escuché de él, que está en internet, se llama La Adoración Familiar, de Joel Vicky. Tremendo. No he escuchado algo mejor que esa predicación acerca de este tema de la adoración familiar. El pastor Joel Vicky es un teólogo y pastor muy conocido. En el aniversario número 50 de sus padres, aniversario matrimonio número 50, ellos son 5 hijos, 5 hermanos, todos creyentes, por la gracia del Señor, todos creyentes, se reunieron en ese 50 aniversario de sus padres para darle palabras de gratitud. Y comenzaron a pensar en qué iban a decir, en llegar a algo en común para agradecer tanto a su mamá como a su papá. Y ellos llegaron todos a la misma conclusión. A su mamá
Le agradecieron por su vida de oración, por ser una mujer de oración, por orar cada día por ellos, por pedir por sus hijos, por la salvación de ellos. Hermanas, qué importantes son las oraciones de una madre por sus hijos. Yo he leído de testimonios, muchos testimonios de misioneros, pastores, hermanos, que se han convertido y que han sido tan valiosas por las oraciones de su madre, las oraciones de su mamá. Por ejemplo, Hudson Taylor, no sé si ustedes han leído de ese misionero a la China. Cuán valiosas fueron las oraciones de su mamá. Lea El secreto espiritual de Hudson Taylor y va a ver cómo en ese momento en que su mamá se había ido a un viaje y estaba orando por él, ¿cierto? Ella en ese momento de oración sintió la convicción de que su hijo había sido salvo. Y cuando llegó, después de un tiempo, su hijo Hudson Taylor quería contarle que él había sido salvo. Y su mamá le dijo, hijo, ya lo sé. Ya sé lo que Dios hizo en ti. Siga orando por tus hijos. Cada día. Y a su papá, la gratitud de los hijos, ahí del pastor Joel Vick y sus hermanos, a su papá, fue agradecerle a su padre por los cultos familiares. Por día a día enseñarles la palabra de Dios a sus hijos. Eso marcó sus vidas. Eso marcó la vida de estos muchachos y los hizo sabios para la salvación que es en Cristo Jesús. No sé si ustedes han escuchado o han leído alguna vez del transbordador espacial Columbia, que en el año 2003, al entrar a la atmósfera, ¿cierto?, explotó. Ahí en ese transbordador, ¿cierto?, murieron 7 astronautas. Y uno de ellos era un cristiano comprometido con el Señor, un cristiano bíblico. Y esa expedición iba a ser por 18 días. Y él, antes de salir de su hogar, a sus 2 hijos, le entregó 18 videos por los 18 días que él iba a estar fuera, para que ellos hicieran la adoración familiar, para que ellos se reunieran cada uno de los días que él iba a estar fuera, para estudiar la palabra de Dios. Lamentablemente, ¿cierto?, o por voluntad de Dios, él no volvió. Pero cuán valiosos son esos videos para sus hijos ahora. Y el legado que ese hombre dejó, el impacto que ese hombre dejó a sus hijos al poner la palabra de Dios por encima de cualquier cosa. Hermano, eso deben ver nuestros hijos, eso debe ver nuestra familia nosotros. Varón, tu esposa debe ver que la palabra de Dios es más importante que cualquier cosa en tu hogar. Muchos no tienen tiempo para la adoración familiar. Yo me pregunto, ¿qué? ¿De verdad? ¿No tienes tiempo para lo más importante en tu vida? ¿No tienes tiempo para lo más importante que necesita tu hogar? No podemos decir que no tenemos tiempo para la oración familiar. Es de vital importancia. ¿Qué es la adoración familiar? Quizás para algunos es algo nuevo, ¿cierto? Escuchar acerca de la oración familiar. Y a veces nos complicamos, ¿cómo lo voy a hacer? Algunos hermanos, ¿cierto?, que quizás nunca estaban en un púlpito, nunca han enseñado, dicen, pero ¿cómo yo lo voy a hacer? Quizás no me siento capaz de adorar, de enseñar la palabra de Dios. Pero Dios si eres un varón dentro de tu hogar, Dios te ha dado las capacidades para hacerlo. Dios te ha dado la autoridad para hacerlo. Para enseñar a tu familia, pero tienes que desarrollarlo. Si no lo haces, nunca vas a desarrollar esa capacidad. Vas a ver que cada vez que tú haces la oración familiar se te va a volver más fácil. Más fácil. Y no es tan difícil como parece, pero sí es de vital importancia. James Alexander dice, la adoración familiar es la adoración conjunta que se rinde a Dios por parte de todos los miembros de una familia. Existe un impulso irresistible a orar por aquellos a quienes amamos. Y no solo a orar por ellos, sino a orar con ellos. O sea, no solamente debemos orar por nuestra familia, sino orar con nuestra familia. ¿Qué se debe hacer en un culto familiar? Bueno, 4 cosas debes hacer en un culto familiar. Leer la palabra de Dios, explicar la palabra de Dios, de acuerdo a tus conocimientos, de acuerdo a tus capacidades, ¿cierto? Tratar de investigar la palabra y explicar la palabra de Dios a tus hijos de acuerdo a la edad de ellos. Orar
y alabar a Dios juntos. Cantar a Dios juntos. 4 cosas: leer, explicar, orar y alabar. Que debiéramos hacer cada día a Dios. Si bien no hay ningún versículo, ¿cierto?, que nos diga tú debes hacer un culto familiar, se infieren muchos textos. Se infieren muchos textos bíblicos de la palabra de Dios. Y vamos a ver algunos ejemplos de ellos. Por ejemplo, vimos el ejemplo de Josué, como él dice: yo y mi casa adoraremos al Señor, serviremos a Dios. Y la Escritura nos muestra varios casos, veremos varios. Por ejemplo, Abraham. ¿Recuerda usted a Abraham? Cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra, él dice: yo no puedo encubrir a Abraham lo que voy a hacer. Abraham era un hombre fiel a Dios. Y dice en el capítulo 18 de Génesis, verso 19, mire, Dios dice de Abraham, hermano, varón, tome nota de esto. Mire lo que dice Dios de Abraham. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. O sea, Dios mismo dice: yo sé que Abraham mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. Dios estaba seguro de las convicciones de Abraham y de lo que él iba a hacer y de cómo él iba a enseñar a sus hijos. O sea, Abraham usaría la autoridad que Dios le dio en su hogar para hacer cumplir los deberes que tienen que ver con la devoción a Dios. Varón, tú tienes la responsabilidad de que en tu hogar se cumplan los deberes de una devoción total a Dios. Una vez una familia me preguntó: mi hija no es cristiana, era joven, vive en nuestro hogar y quiere hacer las cosas del mundo. ¿Qué debo hacer si no es cristiana? ¿Debo obligarla? Bueno, no la puedo obligar a leer la Biblia personalmente, a orar, porque no es creyente. Pero sí en su casa deben cumplirse las reglas de un hogar cristiano. Si van a adorar juntos en familia, bueno, debe adorar a Dios con ustedes. Debe hacer lo que sus padres cristianos dicen, porque tú tienes la autoridad sobre tus hijos. Entonces Abraham sabía que en sus hombros estaba la responsabilidad de dirigir su hogar a Dios. A veces, ¿cierto?, los padres cristianos dejan que sus hijos decidan qué hacer en los temas espirituales. Y preferimos evitarnos problemas, ¿cierto?, con ellos. No, prefiero no decirle nada a mi hijo porque, ¿cierto?, y tenemos una especie de miedo, de temor, de cómo ellos puedan reaccionar. Antes los hijos debían reverenciar a los padres. Hoy son los padres los que honran a sus hijos, lamentablemente. Pero no era el caso de Abraham. Él sabía lo que tenía que hacer con su hogar. Él sabía que tenía que mandar en su hogar a que guarden el camino de Jehová. También tenemos el caso del pueblo de Israel y el resultado lamentable. Podemos aprender de los errores también del pueblo. El pueblo de Israel tiene una de las declaraciones más importantes que ellos llaman el Shema, que significa escucha o oye Israel, ¿cierto? Y está basada en el texto bíblico de Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Pero vamos a leer Deuteronomio capítulo 6, verso 1 al 7. Deuteronomio 6, verso 1 al 7. Dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. O sea, Israel
tenía la responsabilidad de enseñar a la siguiente generación que conocieran al Dios de la Biblia, que conocieran al Dios que se les había revelado a ellos, que conocieran las grandes cosas que había hecho Dios. Recuerden que en Deuteronomio Dios le dice a Israel constantemente: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, y constantemente les recuerda lo que Dios había hecho. Bueno, el pueblo de Israel tenía que enseñarle a la siguiente generación que no había visto esas cosas, que Dios era el Dios que le había sacado de la tierra de Egipto, que Dios era ese Dios grande que había hecho milagros entre ellos. Pero no cumplieron esa tarea. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, vemos que la generación subsiguiente, la siguiente generación entra a la tierra prometida, pero la subsiguiente, la que ya nació ahí en la tierra prometida, dice el libro de Jueces 2:10, que se levantó una generación que no conocía a Jehová. Y dices, ¿cómo es posible que se levante una generación que no conoce a Jehová? Probablemente los padres hicieron una mala tarea de no enseñar a los hijos quién es Jehová, quién era el Dios que los había sacado de Egipto, quién es el Dios que había hecho esos milagros. Lamentablemente, muchos hijos de cristianos crecen y parecieran vivir como incrédulos, como si no hubiera Dios. Y como dije, no es tarea, no es obra nuestra salvarlos, pero sí enseñarles la palabra de Dios. Y yo creo que cuando la palabra de Dios es enseñada día a día por años, no hay corazón que se resista. No hay corazón que se resista. Las malas decisiones, hermanos, la falta de convicción sobre ciertos temas siempre traen consecuencias irreparables muchas veces. Tú estás comunicándole a tus hijos cuán grande es tu Dios. No es simplemente leer la Biblia, es adorar a Dios junto a tu familia. Es decirle cuán grande es tu Dios, cuán grande es el Dios en el cual nosotros creemos, en el cual nosotros confiamos, al cual nosotros adoramos y por qué es digno de recibir toda la adoración. Otro ejemplo es Elí. ¿Recuerdan al sacerdote de Dios, Elí? Elí era un hombre que servía en el templo, ¿cierto? En el periodo de Samuel, el libro primero de Samuel. Elí era un hombre de Dios, pero que no enseñó a sus hijos a temer a Dios. ¿Sabe una de mis oraciones personales, hermanos? Y muy personales, justamente por el caso de Elí. Yo le pido al Señor que me dé la gracia para poder darme cuenta a tiempo de los pecados de mis hijos. Porque si tú los dejas que se críen solos, ¿cierto? Van a seguir las inclinaciones de su corazón. Y las inclinaciones de nuestro corazón, o en nuestro corazón mora el pecado. Del corazón salen todos los pecados. Es por eso que los hijos necesitan disciplina, necesitan amonestación, necesitan orientación. Porque las inclinaciones de su corazón son al mal. Entonces mi oración es darme cuenta a tiempo de los pecados para poder ayudarlos, para poder guiarlos. ¿Qué pasó con Elí? Él no tomó en cuenta los pecados de sus hijos. Ellos crecieron sin amonestación. Y luego estaban sirviendo en el templo, ¿cierto? Y durmiendo con las mujeres por ahí, por allá. Y viviendo vidas impías. Eran hombres impíos, sin Dios. Porque su padre no les enseñó a temer a Dios. ¿Qué pasó? Todos murieron. Dios castigó el pecado de Elí con la muerte. Y Samuel se lo dijo. Una de las bendiciones de la adoración familiar, que lo vamos a ver después, es que te ayuda a tratar a tiempo pecados en tus hijos. Te ayuda a hablarles de su condición y mostrarles el camino de salvación. Y no cometer los errores de Elí. Otro ejemplo ya en el Nuevo Testamento es de Timoteo. Recuerda al joven Timoteo, y Pablo le escribe cartas a Timoteo y habla de sus maestras. ¿Quiénes fueron sus maestras? Su madre y su abuela. Pablo ve en Timoteo la fe no fingida que habitó primero en su abuela Loida y en su madre Eunice, y que le enseñaron la palabra desde muy pequeño. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Debemos enseñar a nuestros hijos desde pequeño
las Sagradas Escrituras. Y quiero ir a un ejemplo de la historia también que me impacta mucho, que es el ejemplo de los puritanos. Los puritanos vivieron del siglo XVI en adelante por un tiempo, y específicamente en la Asamblea de Westminster, donde se hizo una confesión de fe histórica, que es la Confesión de Westminster, los puritanos decían ahí que si un padre no estaba diariamente practicando la adoración familiar, sería amonestado, y si no cambiaba, se le prohibía participar de la cena del Señor. Un padre que no adoraba a Dios junto a su familia, cada día, ellos lo hacían 2 veces al día, pero los que no lo hacían cada día, y no, con la amonestación, no cambiaba, no sería permitido que él participara en la cena del Señor. Para los puritanos era muy importante la adoración familiar. Ellos le devolvieron el valor a la familia que se le había quitado en aquellos tiempos. Ellos hablaron mucho acerca del valor del matrimonio, el valor del culto familiar, de la crianza de los hijos. Escribieron mucho acerca de eso, hay mucho material que usted puede leer. Yo le recomiendo un libro que está en internet gratis, que se llama Una teología para la familia. Teología para la familia, que habla solo temas familiares, de la adoración familiar, la crianza de los hijos, el deber de las esposas, de los esposos. Es muy nutritivo para el hogar. Comience leyendo eso junto a su esposa. Y va a ver que lo que piensan los cristianos hoy no es muy parecido a lo que pensaban los cristianos hace 3 siglos atrás, sino que había un mayor compromiso con la familia. Y lo veían como el ministerio más importante. ¿Ustedes saben que los puritanos tenían en promedio 9 hijos? Y no era cuánto ellos querían. Hablan mucho de los hijos. Yo estaba leyendo ahí en Teología para la Familia. Y no es que ellos planificaban y decían, a ver, ¿cuántos hijos queremos? No, queremos tener 3 hijos, queremos tener 9 hijos. No, ellos los tenían y decían para la gloria de Dios. Tenían hijos por el bien de la iglesia y por el bien de la nación. Ellos les preguntaban a sus esposas, ¿te sientes bien físicamente? ¿Te sientes bien emocionalmente? ¿Te sientes bien espiritualmente? ¿Te sientes preparada para otro hijo? Ya, vamos, otro hijo. Para la gloria de Dios. No era como la cultura egoísta hoy día, no, es que no quiero hijos, no, es que yo quiero tener uno solo, o no soy capaz de tener otro. No, la vida para ellos se trataba de hacer lo que Dios quiere que se haga, no lo que yo quiero hacer. Obviamente sus esposas tenían que estar bien físicamente, bien de salud, emocional y espiritualmente. Ellos creían que los hijos eran dados por Dios y debían ser amados, se les debía dedicar tiempo y se debía criarlos en disciplina y amonestación del Señor. En cuanto a sus esposas, ellos amaban a sus esposas. Cuando leía acerca de los puritanos, cuando viajaban, ¿cierto? Ellos le escribían cartas. Recuerda que no había WhatsApp, no había todos los medios que hay hoy día, pero ellos le escribían cartas de amor expresándole sus sentimientos y su dependencia de ellas y cuánto las necesitaban. ¿Por qué digo esto? Porque muchos dicen los puritanos eran duros. No, eso no es así. Ellos, en cuanto a la adoración familiar, tenían como objetivo una instrucción concisa y una oración conmovedora. Por ejemplo, el puritano Samuel Lee escribió: en toda nuestra enseñanza de la familia deberíamos tener cuidado con no aburrir a los niños hablando demasiado. Los extensos devocionales sobrecargan sus pequeñas mentes. Es mejor mantener su atención mediante el uso de analogías espirituales con flores, ríos, un campo de trigo, pájaros que cantan, el sol, un arcoíris. O sea, hágale ver valiosa la palabra de Dios, pero también que ellos puedan entenderla. Por ejemplo, mis hijos son muy pequeños, el mayor tiene 7 años. Entonces hay que hablar con un lenguaje que ellos puedan entender. Y no es el tema aburrirlos con 1 hora, sino de 10 a 20 minutos es suficiente. Pero ser concisos, ser precisos en enseñar en la palabra de Dios, en alabar a Dios juntos. Ellos enseñaban cada día y 2 veces al día la palabra de Dios a sus hijos. Les enseñaban la confesión de fe, les enseñaban doctrina. No es que la historia de Sansón simplemente una historia desconectada de todo el plan de redención.
No, les enseñaban cosas útiles para su futuro. Si le enseñaban una historia bíblica, bueno, le enseñaban una aplicación útil para su vida. Leían, explicaban, cantaban, lloraban. El padre tomaba el papel principal. Les enseñaba en base de catecismo, lo que se llama preguntas y respuestas. Le hacía una pregunta, ¿cierto? Por ejemplo, Spurgeon modificó uno de los catecismos para enseñar a los niños y la primera pregunta dice, ¿cuál es el fin principal del hombre? Y la respuesta es, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Y mostraban textos bíblicos acerca de eso, de cómo es glorificar a Dios. Entonces así le enseñaban a sus hijos. Y el padre tomaba el papel principal. Y era lo más importante que el padre podía hacer por sus hijos. La familia no se podían imaginar un día sin adoración familiar. Hermano, es triste que cristianos sinceros no adoren a Dios en familia. Si no sabías, comienza hoy. Comienza hoy, porque ya sabes, y al momento de saber ya tienes una gran responsabilidad. La disciplina en nuestros hijos es muy importante, pero no sirve la disciplina si no va acompañada de instrucción bíblica, si no va acompañada de guía, de consejo, de orientación. Ya que al orientarlos, al enseñarles, te vas a evitar muchas disciplinas correctivas. Entonces tenemos un gran desafío hoy, hermanos. Un gran desafío de enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios. Es un gran desafío en nuestros tiempos, en esta época, criar hijos piadosos. Futuras generaciones que teman a Dios. Ayer hablábamos con los jóvenes acerca de la difícil tarea que tienen la universidad, los colegios, de servir a Dios, de hablar de Dios. Cuando en esta sociedad, ¿cierto? Hoy todo es relativo. Pero una de las formas de evitar la desviación de nuestros hijos, de nuestras familias, de nuestro cónyuge, proteger, ¿cierto? Y ayudar a nuestro cónyuge es con la adoración familiar, es confrontándolos día a día con el Evangelio. No con una enseñanza moralista, tienes que hacer esto, esto y esto y esto. No. Nosotros hacemos las cosas por amor a Dios, las hacemos por el Evangelio, porque Cristo murió por nosotros. No es que amamos porque debemos amar. Amamos porque Cristo nos amó. Ayer escuchaba, compartía un video con los hermanos, con los varones de nuestra iglesia. Un pastor decía, es diferente cuando un esposo llega con un ramo de flores a su esposa a la casa, una sorpresa, ¿cierto? Un ramo de flores, un chocolate. Y se lo entrega a su esposa, ¿cierto? Y su esposa le dice, oh, Gabriel, ¿por qué lo hiciste? Y tú dices, porque debo hacerlo, porque es mi deber como esposo. ¿Cómo se sentiría la esposa ahí? No tendríamos una buena respuesta, ¿cierto? Porque simplemente debo hacerlo. A veces somos así con Dios, ¿cierto? Pero es diferente si yo llegara con ese ramo de flores y mi esposa me pregunta, ¿por qué lo haces? Y yo le diría, porque no puedo vivir sin ti. Porque no puedo pasar un día si no estoy contigo, porque te amo tanto, ¿cierto? Y quiero entregarte todo a ti, ¿cierto? Es muy diferente cuando hacemos eso con el Señor. Nosotros le amamos o le entregamos cosas o le hacemos un servicio, no porque debemos hacerlo, sino porque le amamos y no podemos vivir sin Él. Porque Él es la razón de nuestra adoración, es la razón de nuestra vida. Porque separados de Él nada podemos hacer. Porque ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Entonces tenemos un desafío grande de adorar a Dios junto a nuestras casas. ¿Quiénes son los responsables de llevar la adoración familiar? Bueno, como dije, el varón es cabeza de la familia. Es su responsabilidad. En caso de que el esposo no sea convertido, bueno, la esposa tiene que tomar ese rol. Pero es nuestra responsabilidad que la familia adore formalmente a Dios. Es de suprema importancia. Déjame preguntarte, ¿qué quieres que tus hijos te agradezcan cuando sean grandes? Tal cual como lo hicieron este pastor Joel Vicky y sus hermanos a sus padres. ¿Qué quieres que agradezcan? Papá, gracias por darme estudios, por dejarme una herencia, por darme tal, y cosas que no son malas en sí. ¿O quieres que digan primordialmente gracias por darme la palabra? Gracias por mostrarme a Cristo. Gracias por darme el camino de salvación, por decirme
Este era el camino que yo debía seguir. No hay nada más valioso que eso, hermanos, en la vida de nuestros hijos. Cuando tengamos 60, 70, 80 años y podamos ver a nuestros hijos grandes, qué placentero va a ser, ¿cierto?, verlos servir al Señor, verlos amar a Dios, verlos entregados a Dios. Recuerdo las palabras de Juan, ahí en tercera de Juan o en segunda de Juan, cuando dijo, hablando de sus hijos espirituales, no tengo mayor gozo que este, el ver que mis hijos anden en la verdad. Entonces tenemos una gran responsabilidad. Tú no eres simplemente, padre, el amiguito de tus hijos. Ellos necesitan el mensaje de Dios. Y tú eres el profeta para ellos. Ellos necesitan tu oración intercesora. Tú les debes lo que Abraham hizo con sus hijos. Él los mandó a guardar los mandamientos de Dios. Debes ver la adoración familiar como lo más importante en esta vida. Ay de mí, hermanos. Ay de mí si yo ministro a las 60 personas de nuestra iglesia y no ministro a las 6 personas de mi hogar. Ay de mí. Como va el hogar, así va la iglesia, dijo alguien por ahí. Y como va la iglesia, así va la nación. Yo le decía a los jóvenes ayer que hoy día el mundo influencia a la iglesia, pero la iglesia primitiva, la iglesia influenciaba al mundo. La iglesia tenía favor con todo el pueblo. El culto familiar puede guiar la vida de tus hijos. Joel Vicky dice, si tienes un hijo adolescente o joven y no quiere participar de los cultos familiares, bueno, entonces tienes que sentarlo y decirle que tú y tu casa adorarán a Dios. Mientras él esté bajo tu techo, él tiene que hacerlo. Y si bien dice, pero no voy a cantar, no voy a hacer nada, bueno, si no canta, no come, dice él. Porque eso es tan importante como comer. Hermanos, nuestros hijos deben aprender respeto y temor de Dios. Cuidado con lo que le estamos enseñando. Hoy deben estar sentados ahí a tu alrededor y escuchando la palabra de Dios. Tanto adolescentes como niños. Yo tengo un pesar por mis propios hijos. Yo a veces le converso a mi esposa y le empiezo a decir, no me gusta cómo se están comportando en la iglesia. No me gusta que estén tan inquietos. No me gusta que estén tan preocupados de otras cosas y no de la palabra. Y lo conversamos con mi esposa. Porque estamos ante la presencia de un Dios santo. Y no es tiempo de jugar. No es tiempo de pasear. Tenemos trabajo para lograr con los 5 esa labor de que estén atentos a la palabra de Dios. Queremos lograrlo. Enseñémosle reverencia a la palabra de Dios. Pero ¿sabe qué? A veces ni siquiera nosotros la tenemos. Ni siquiera los adultos. ¿Sabe? No hay nada que me dé más tristeza. Y yo lo he visto. Incluso en nuestra propia iglesia. Cuando los hermanos están contestando WhatsApp en el culto. O llamadas, como si fuera algo muy importante. Si no es de vida o muerte, no tienes que contestar, estás ante la presencia de Dios. Es 1 hora y media la que estás ahí. Puede esperar. Ten cuidado con la irreverencia, porque estás dejándole algo a tus hijos. Estás enseñándole algo a otros. Porque otros te están viendo también y están aprendiendo de ti. Y si tú lo puedes hacer, entonces todos lo hacen. El hermano menos maduro dice, entonces si el hermano lo hace, yo también puedo hacerlo. En caso de enfermedad, muerte o no conversión del esposo, como dije, la mujer tiene que tomar el lugar de la adoración familiar en el hogar. 1 Timoteo 5:14 dice, las mujeres que gobiernen su casa. Esto nos dice que las mujeres tienen autoridad para gobernar el hogar cuando sus maridos no están. Algunos consejos prácticos para la adoración familiar, hermanos míos. Número 1, debes estar absolutamente seguro de la importancia de esto. Debes estar convencido que esto es de vital importancia para tu familia, que es de vida o muerte. Segundo, como dije antes, debes leer con ellos, hablarles de la Biblia, cantar con ellos y orar con ellos. Y que no sientan que
Estás haciéndolo rápido y necesitas terminar. No, los 10 o 20 minutos, los tiempos que estés con ellos, que sea de provecho. Busca el horario donde estén todos. Busca la hora del día donde todos puedan estar. Y esto no es solamente para los que tienen hijos pequeños, para todos. Incluso para los que no tienen hijos. Si ya tienes una esposa, es tu responsabilidad hacerlo. Cuarto, no seas tan extenso. No aburras. Sé conciso, sé preciso. Sexto, sé claro. Séptimo, no permitas excusas. No hay excusa para no participar en el culto familiar. Octavo, no contestes el teléfono. Muestra a tus hijos que es lo más importante. Y noveno, que tus hijos tengan una postura de interés, porque están ante la presencia del Dios Todopoderoso. Cuando ustedes están orando, cantando y leyendo la Biblia, están ante la presencia de Dios. Por lo tanto, debe haber interés y reverencia. Décimo, haz la oración inicial. Ora intercesoramente por tus hijos al principio y hazlos participar al final. Hazlos leer la Biblia, algunos versículos, los que ya saben leer. Hazlo orar a tu esposa, a tus hijos. ¿Sabes, hermano? Si multiplicamos los 365 días del año por 20 años, si tú estás creando recién a tus hijos, tienes más de 7.000 oportunidades de hablarle del Señor a tus hijos. Más de 7.000 oportunidades de hablarles del Evangelio. Todos los días. Dime, ¿hay corazón que se resista a eso? ¿Hay corazón que se resista a escuchar 7.000 veces el Evangelio y que no pase nada en su vida? ¿Que no tenga ningún resultado? Valora los cultos familiares. Tu responsabilidad, mostrar el camino de salvación a tus hijos. Quizás peleaste con tu esposa en el día, peleaste con tus hijos. No hay excusa para no hacer el culto familiar. Con mayor razón debes hacerlo, ya que necesitas modelar el Evangelio, modelar el perdón. Y muchas veces se usa el culto familiar para pedir perdón, para hablar de esas cosas, que son importantes en el hogar. A lo mejor llegaste cansado del trabajo, algunos trabajan duro cada día y no tienes deseos, pero no puedes llegar sin ganas de adorar al Señor con tu familia. Tu Señor, Jesucristo, fue agotado y moribundo a la cruz por amor a ti. Y dice el libro de Hebreos, considerad aquel que sufrió tal hostilidad de pecadores contra sí, para que tu ánimo no se canse hasta desmayar. Al que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que tu ánimo no se canse. Mira a Cristo. Nuestros hogares, hermanos, deben ser pequeñas iglesias. Este tiempo de cuarentena, ¿cierto? Parece que en Arica están en cuarentena total. Son tiempos para que adoren al Señor juntos. Son tiempos valiosos para la familia. Que sean iglesias pequeñas. Que sea un tiempo de adoración, confesión de pecados, acción de gracias y súplicas. Adoración, confesión de pecados, acción de gracias a Dios y súplicas a Dios. Y vas a ver resultados, porque la adoración familiar va a traer resultados, hermanos míos. ¿Qué resultados vas a ver? Muchos pecados evitados y tratados a tiempo. Muchos pecados en tus hijos, en tu familia, en ti, evitados y tratados a tiempo. Vas a ver el fruto de salvación. Qué maravilloso es para un padre ver el fruto de salvación. Y es tu responsabilidad primera, más que predicarle a tu vecino, predicarle a tu casa, a tus hijos. Las mujeres que tienen hijos pequeños, ¿cierto? Hijos no convertidos, tienen un campo misionero en su hogar. Y de ahí deben comenzar a hablar de Cristo. Y qué maravilloso es ver el fruto en la vida de los niños. Qué maravilloso es que tú veas a tus hijos convirtiéndose porque Dios te usó a ti para llevarlos a Cristo. Tercero, verás temor de Dios en el hogar. Oh, qué lindo es ver hogares que temen a Dios. Hogares que no se permite el pecado dentro.
Y cuarto, una de las ventajas también es que te va a preparar cuando tengas que hablar cosas importantes con tus hijos. Cuando tengas que en la adolescencia hablar de ciertas cosas, en la juventud hablar de ciertas cosas importantes. Vas a estar preparado porque ya hablaste desde pequeño cosas de vida o muerte con ellos. Ya abrieron su corazón contigo. Ya tienes su corazón. A mí me gusta ver en mi familia la confianza que mis hijos tienen con mi esposa. Ella ha sabido cómo ganar su corazón. Y yo veo, me alegro cuando le cuentan cosas, y a veces cosas que les dan vergüenza, pero se las cuentan. La mamá tiene una tremenda responsabilidad de enseñar a diario a los hijos. Pasan el mayor tiempo con ellos, de influenciarlos. Pero si eres necia, entonces la Biblia que lo que vas a hacer, vas a destruir tu casa. Pero la mujer sabia la edifica. Recuerda que esto tiene un valor eterno para tus hijos. Un valor eterno. Matthew Henry les dijo a sus hijos antes de morir: hijos, espero verlos a todos ustedes en el día del juicio del lado de Jesucristo. No en el lado equivocado. Yo espero que no sean cabras, sino ovejas. Él les dijo antes de morir: sé que su padre cometió errores y perdónenme por ellos. Pero una cosa sí ustedes saben. Cada día, dijo él, cada día el nombre de Jesucristo en esta familia ha sido levantado. Y hay de ustedes si no se arrepienten y creen al Evangelio. Hay de ustedes. Y él hacía adoración familiar diaria. Somos padres llenos de errores. Hay muchos pecados en nuestra vida. Pero una cosa deben saber nuestros hijos: que Jesucristo es levantado en nuestro hogar. Es adorado en nuestra casa. La salvación de nuestros hijos no tiene precio, hermanos. Sus necesidades espirituales son superiores a sus necesidades físicas. Necesitan nuestras oraciones, necesitan oraciones con corazones encendidos. Necesitamos orar por su crecimiento espiritual cuando ya son creyentes. Matthew Henry también dijo para los padres que ya mueren: es mejor dejar atrás un tesoro de oración para sus hijos que dejar un tesoro de plata y oro. Las oraciones por nuestros hijos son muy valiosas. ¿Cuántos cristianos fueron influenciados por las oraciones de sus padres, de su madre especialmente? Porque Dios bendice las oraciones sinceras de los padres por el bien espiritual y eterno de sus hijos. ¿Cómo debemos orar por la salvación de nuestros hijos? Bueno, Alexander White, yo la publiqué el otro día en el grupo, en el Facebook de la iglesia, una oración ofrecida por él para nuestros hijos. Él decía: oh Dios Todopoderoso, Padre Celestial nuestro, danos una semilla que esté bien contigo, hablando de los hijos. Oh Dios, danos a nuestros hijos por segunda vez y por un mucho mejor nacimiento, que es la salvación. Ya los tuvimos, ¿cierto?, en su primer nacimiento, pero que el Señor nos dé un nuevo nacimiento para ellos. Danos a nuestros hijos para estar a nuestro lado en tu santo pacto. Oh Señor, danos a nuestros hijos. Debe ser nuestra oración. Ora diariamente por tus hijos. Puedes decir, tú que irrumpes en el trono de misericordia por ellos cada día y oras por su bienestar y por la gloria de Dios en ellos. Hermanos, para ir concluyendo, es un honor que nuestro Padre eterno, que nuestro Padre celestial nos permita entrar al trono de la gracia, entrar a su presencia con nuestras familias día a día. Es un privilegio. Es un privilegio que nuestros hijos escuchen cada día la palabra de Dios. Oh, mis hijos son privilegiados al desde pequeños escuchar la palabra. Desde el primer domingo de nacido estar en la iglesia. Cosa que quizás nosotros no tuvimos. Pero tienen una mayor responsabilidad también delante de Dios. Un día darán cuenta por eso. ¿Sabe qué? Yo lo digo siempre y no tengo miedo a decirlo, y es algo muy personal.
Si yo sigo en los caminos del Señor sirviéndole, yo creo que mis hijos servirán a Dios. No hay corazón que se resista por tanto tiempo al Evangelio. Yo lo creo firmemente que ellos conocerán a Cristo. Y oro día a día por eso. Y una cosa quiero que mis hijos digan cuando grandes. Papá y mamá tienen errores, pero aman a Dios. Y me han tratado de guiar por el camino correcto, por el camino de justicia. Hermano, ¿qué quieren que diga? ¿Qué quieres que tus hijos digan de ti, como madre, como padre? No era una mamá permisiva, chacotera, o una mujer piadosa. Hermano, yo he visto varias mujeres piadosas, he conocido y a veces los conversamos con mi esposa, o yo pienso y doy gracias a Dios por mujeres que son ejemplos para el más joven. Hay mujeres que para mi esposa son ejemplos y ella como joven está aprendiendo. Hay hombres que para mí son un ejemplo de piedad. No me impacta tanto a veces el conocimiento de la Biblia, porque eso va de acuerdo a las capacidades muchas veces. Y sí me gusta que hombres conozcan mucho la Biblia, pero más me impacta cuando la practican, cuando la viven, cuando eso se refleja en su hogar. Y me gusta aprender de ellos. ¿Qué quieren que digan? ¿Qué quieres que digan de ti tus hijos? Una mujer que me influenció, una mujer que me guió. Yo he escuchado hijos hablar así de sus madres, de sus padres. Mi padre me guió en los caminos del Señor, me instruyó, me enseñaba cada día la palabra. Ora al Señor, hermanos. Señor, haznos una familia unida, unida hasta la eternidad, reservada para esas mansiones celestiales. Ora por tus nietos, si tú tienes nietos. Sé como aquella abuela, ¿cierto?, que enseñó a Timoteo la palabra. Que tus hijos crezcan escuchando y creyendo al Evangelio, ya que eso dará fruto. Yo le pregunto a mis hijos siempre, ¿tú crees en Jesucristo? ¿Tú crees que Jesús murió por ti? ¿Que Él pagó el precio de tus pecados? Y me dice, sí, creo. Y de repente la dice por ahí, dice, yo amo a Jesús. El Mati ha orado por su salvación, con lágrimas. Y yo no le digo, ya eres salvo, pero yo creo que Dios está haciendo una obra en ellos. Y me gustaría que a los 15 años, 16, ellos puedan decir, yo quiero servir al Señor, quiero ser miembro de la iglesia. Al final del día, ora con tu esposa, como la oración de un hombre antiguo, y él decía, Señor, bendice nuestros pobres esfuerzos en la adoración familiar al enseñar a nuestros hijos. Somos débiles, pero tu palabra es poderosa. Nuestros esfuerzos siempre van a ser pobres y débiles, pero la palabra de Dios es poderosa, hermanos. Termino con esta historia. John Peyton, fue un misionero a los caníbales en las Islas Hébridas, en Escocia. Misionero a los caníbales, hermano. Si no saben los que es caníbales, a los que se comen a las personas. Y él, al irse de misionero, su padre lo llevó a caminar por la playa. Y él sabía, John Peyton sabía que él sabía que su papá vivía en la presencia de Dios. Y él sabía que cuando su papá se sacaba el sombrero, era porque estaba orando. Y dice que iban caminando juntos y él con el sombrero en la mano movía sus labios y sus lágrimas caían de sus ojos. Y él sabía que estaba orando por él. Y se despidió y le dijo, Dios te bendiga, hijo, se dio un abrazo, ¿cierto?, con lágrimas. Y a la distancia estaba, su padre subió una roca para verle, John Peyton también subió una roca para ver a su papá. Y su padre seguía orando porque él seguía con el sombrero en la mano, sabía que seguía orando por él. Y él hizo un voto ese día. A mí me impacta mucho ese voto que hizo, esa promesa que hizo John Peyton ese día cuando vio a su padre. Él dijo, Señor, ayúdame a vivir de tal forma para ti que nunca deshonre a este padre que me amó tanto y me enseñó tu palabra. Ayúdame a vivir de tal manera que nunca desagrade a este hombre.
que me amó tanto. Y 70 años después, cuando ya era anciano, John Peyton recordaba las oraciones de su padre. Él se entregaba en oración en los cultos familiares por ellos. Siempre quiso ser pastor, pero se dio cuenta que nunca el Señor le llamó al pastorado, el papá de John Peyton, pero oró por sus hijos para que fueran siervos de Dios. Y John Peyton se fue de misionero a los caníbales. No es coincidencia, hermanos, que cuando la esposa de John Peyton murió ahí en la isla, él perseveró. No es coincidencia que cuando él fue perseguido, él perseveró. No es coincidencia que cuando sus hijos murieron ahí en la isla, él perseveró. No es coincidencia que no se fue del campo misionero cuando él tuvo que dormir en un árbol porque se lo querían comer. Tuvo que esconderse en un hoyo para que no se lo comieran. Él perseveró. ¿Cuál fue el secreto? Las oraciones de su papá. Dios nos usa, hermanos. Dios nos usa en nuestras familias. Dios nos usa en nuestras iglesias. Dios nos usa en la vida de nuestros hijos para su gloria y para la salvación de nuestros hogares. Oremos. Amado Dios, damos gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo, Señor, donde podemos adorarte y aprender a través de ella. Señor, yo te pido que tú nos ayudes a ser familias que glorifiquen tu nombre. Quizás dentro de nuestras familias, Señor, las familias de los miembros de nuestra iglesia, hay miembros ahí que no te conocen. Yo te pido que tú obres en ellos para salvación. Que tú salve a los hijos de los hermanos, a nuestros hijos, Señor. Obra en ellos para vida eterna, Padre Celestial. Que esa palabra que es sembrada a diario pueda dar fruto para salvación. Por algún cónyuge que quizás de ahí de la familia no te conoce, te pido, Señor, que tú obres en su vida para salvación. Quebranta su corazón con tu palabra y sálvale, Señor. Ayúdanos, Señor, a con responsabilidad de enseñar cada día tu palabra en nuestro hogar. Te lo pido, Señor, confiando en que tú harás las obras, Señor, en la vida de cada integrante de la familia, porque tu palabra es poderosa. Te alabamos, Señor, y te damos gracias en este tiempo. En los méritos de Jesús. Amén. Pastor Juan. Amén.